Los productores de ajo de Vallelado han logrado por primera vez explotar 40 hectáreas y lograr 500 toneladas de este genotipo local libre de virus. Ha sido gracias al trabajo que desarrollan en este laboratorio de la Junta de Castilla y León. Buenos días, Ignacio. Bueno, el Laboratorio de Sanidad Vegetal de Segovia fue creado en el año 2004, lo inauguró el anterior consejero de Agricultura, José Balín, y es un proyecto que nace como consecuencia de la creación de la Red de Vigilancia Fitosanitaria de Castilla y León. Y este laboratorio se encuentra inscrito dentro de esa red de vigilancia. La vocación principal del centro nace como para dar servicio a toda la zona de hortícolas del Carracillo, la parte sur de Valladolid y la parte este de Ávila, donde existe una gran superficie dedicada a la producción de hortícolas, ¿no? En este tiempo, ¿con qué productos se ha trabajado? Pues se ha trabajado con todas las hortícolas que existen, todo el rango de hortícolas que existen en el Carracillo, lechugas, zanahorias, puerros, patatas, nabos, en fin, principalmente los dos grandes cultivos de la zona del Carracillo son la zanahoria y el puerro. Hay una serie de enfermedades actualmente emergentes, como son el virus de las hojas rojas, el Aster yellow, y entonces pues se ha tratado de coger muestras para tratar de identificar. En el tema del puerro inicialmente había un grave problema con el tema del trip, se identificó como el Tris tabaci, que era el principal, un insecto que atacaba, aunque actualmente el tema del puerro está afectado por nuevas patologías emergentes causadas por psílidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el laboratorio ha contactado y ha hecho un seguimiento de cultivos en campo para tratar de colaborar en el diagnóstico de estos problemas, y también sobre todo nos hemos dedicado en el ajo. En el ajo, como sabéis, es una especie de propagación agámica y por tanto se transmiten los virus y eso causa una deficiencia en el rendimiento de este producto. Y entonces pues nos dedicamos principalmente en las etapas iniciales a hacer una recolección en campo para identificar los principales patógenos y virus que afectaban a este cultivo, para luego dar respuesta a unas demandas que querían los agricultores. Y en esta campaña ya se pueden ver resultados, precisamente se han recogido los primeros ajos procedentes de aquí, de este laboratorio. Exactamente, o sea, el proyecto del ajo de Vallelado fue impulsado por la Asociación para la Promoción del Ajo de Vallelado, es decir, un proyecto que nace desde abajo por los propios agricultores. Contactaron con nosotros ante el problema que existía de las virosis en ajo y tenían un director, que es el doctor Pablo Lunelo, que ahora le conoceremos. Nos dedicamos inicialmente a identificar estos patógenos y después ya se llevó a cabo todo un proyecto de saneamiento para tratar de quitar todos estos virus al ajo. Y actualmente se ha concluido, se firmó un convenio con la Junta de Castilla y León en el 2011, en base al cual se hicieron todas estas analíticas, como consecuencia del cual se consiguió la semilla saneada del ecotipo Vallelado, y actualmente hay firmado un segundo convenio de colaboración ya con una implicación más social para tender a tratar de transformar toda una área productora de semilla de ajo consumo en ajo semilla, que tiene un mayor valor añadido. Nosotros lo vamos a mostrar en apenas 20 minutos, pero hay que decir que detrás de este proyecto hay 6 años de trabajo. Exactamente, hay mucho trabajo, mucha gente implicada y el desarrollo de unos protocolos de investigación y de aplicación y de cultivo meristemático, extracción de meristemos, de desarrollo de medios de cultivo muy importante y pionero. Vamos a dar una vuelta. Pues accedemos a la sala de preparación de muestras y os voy a presentar al doctor Pablo Lunelo. Buenos días. ¿Cuál era el problema con el ajo de Vallelado? Bueno, el ajo de Vallelado es un ecotipo local que se estaba dejando de producir por problemas patológicos y por el ingreso de variedades de ajo de China principalmente y de terceros países a un precio mucho más bajo. Entonces, los productores elegían otras variedades en desmedro o disminuyendo las hectáreas sembradas del ajo de Vallelado. Entonces, el proyecto surge para intentar rescatar ese ecotipo local y competir con los ajos que vienen de otros lugares, no por precio, sino con una calidad genética y sanitaria mucho mejor.
La calidad genética y sanitaria se logra limpiando de bacterias y de virus a este ajo, y es lo que habéis hecho aquí. Exactamente. Como el ajo no tiene semilla, lo que pasa año tras año, ciclo de cultivo tras ciclo de cultivo, es que la cantidad y variedad de virus y de patógenos sistémicos que tiene el ajo van aumentando. Cuando estos patógenos van aumentando, lo que pasa es que la producción en kilos por hectárea, el rendimiento del cultivo, disminuye hasta casi un 50%. Entonces, ese tipo de problema es el problema más importante en el cultivo de ajo. Es la enfermedad que se llama mosaico del ajo, causada por entre 6 y 7 especies diferentes de virus que causan estas disminuciones tan grandes en el rendimiento del cultivo. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar todos esos problemas? Bueno, así nace el proyecto. Después de hacernos esa pregunta, surge este proyecto y para evitar esos problemas causados por esta enfermedad, por el mosaico del ajo, iniciamos el programa de saneamiento seleccionando material. ¿Por qué? Hay dos cuestiones muy importantes en este punto, y es que sanear cualquier genotipo, cualquier tipo de ajo no tiene mucho sentido, porque genéticamente una variedad tiene el potencial que tiene. Entonces, lo que hacemos nosotros es, al margen de sanear, lo que saneamos es algo genéticamente bueno, que tiene un potencial agronómico bueno. Genéticamente, el ajo de Valleslado cuenta con unas características que le hacen muy especial y muy valioso en el mercado. Exactamente. Mira, esto es un ajo blanco de Valleslado, que es un ajo blanco del tipo europeo que se llama. Las características que tiene es que es un ajo que tiene dientes muy grandes, de forma muy redonda, y que da muchos kilos por hectárea, que es lo importante. O sea, si nosotros queremos competir en diferentes mercados, si tenemos que competir con un ajo que produce 5.000, 6.000 kilos por hectárea, no tiene sentido. Con este ajo podemos llegar a producir 15.000 kilos, 16.000 kilos por hectárea, con lo cual la disminución de precio que tiene el ajo que entra, por ejemplo, de China, lo estamos compensando por un excelente rendimiento en el campo. El ajo libre de virus no solamente es de tamaño más grande, sino que es más denso, es mucho más pesado. Y el hecho de que sea más pesado le confiere otra característica, y es que es más denso, y eso en una hortaliza exportable como es el ajo es muy importante, porque mantiene sus calidades mucho más tiempo que otras variedades de ajo, como por ejemplo el ajo chino. El símil con seres humanos se podría hacer. Actualmente se trabaja con las células madre para intentar evitar las enfermedades hereditarias de padres a hijos. ¿Lo mismo se está haciendo aquí con el ajo? ¿Algo parecido? Bueno, lo que hacemos aquí es trabajar partiendo de células madre, que en plantas se trata de células indiferenciadas que se denominan células meristemáticas. Lo que hacemos nosotros es extraer a partir de una genética seleccionada células meristemáticas, meristemos, y regenerar plantas. En esos meristemos, las enfermedades de estas plantas no son capaces de infectar ese tipo de células. Entonces, a partir de esa regeneración, lo que obtenemos es plantas libres de patógenos sistémicos, cosa que compensa el hecho que comentaba hace un momento, que el ajo no tenga semilla botánica. Entonces, para salvar el inconveniente que tiene el ajo como especie de no poseer semilla, el cultivo de sus células madres, de sus células meristemáticas, hace que podamos salvar el problema que tiene actualmente el cultivo en general. Hemos generado un banco de germoplasma, una colección activa, en la que contamos con 30 variedades de diferentes partes del mundo para ofrecer alternativas a los productores de acuerdo a las demandas que tengan de diferentes mercados.
Y se les ha aplicado el mismo proceso, son libres de virus. Exactamente, el mismo desarrollo, los mismos protocolos de saneamiento desarrollados para este proyecto los aplicamos en el resto de variedades. Obviamente cada variedad tiene pequeñas variaciones, pero partiendo de un protocolo inicial con el que ajustamos para el ajo blanco de Valle Helado. Algunos ejemplos de ellos es estas variedades que son mucho más pigmentadas, y no solamente es importante el color del ajo, la forma del ajo, sino que cada variedad de ajo, estas que tenemos, tiene una época de siembra y una época de cosecha diferente. Entonces, lo que hemos logrado es tener variedades que se siembran antes, que se siembran después para amplificar, para ampliar la época de siembra y la época de cosecha. Y esto tiene varios beneficios. Uno de ellos es que le dan más tiempo al productor para atender todas sus plantaciones, y aparte le dan más tiempo para venderlo, pero principalmente una vertiente social, y es que el ajo es un cultivo que ocupa mucha mano de obra humana. Entonces, es una buena estrategia para la fijación de población en el campo, porque en lugar de que una siembra se haga en una semana, al sembrar 10 variedades, 15 variedades, podemos dar trabajo durante un mes y medio a muchas personas. Y así es como llega la planta del campo. Exactamente, esto es una variedad que es una variedad de ajo que en realidad es una especie diferente. El ajo es Allium sativum, es esta variedad que normalmente se la conoce como ajo ruso o ajo castaño, es ajo Allium ampeloprasum, es una variedad de ampeloprasum, pero es pariente del ajo y tampoco tiene semilla. Lo que tiene es un porte impresionante, la altura de este ajo es mucho más alto que el de las variedades locales, emite un escapo floral, que es esto que ustedes ven aquí, y lo bueno es que a partir de este escapo floral de una planta libre de virus, todas las plantas que puedan sembrarse y crecer a partir de estos pequeños bulbitos aéreos también están libres de virus. Entonces, parte de lo que hacemos en esta variedad en particular es sembrar estos bulbillos para obtener y amplificar la cantidad de plantas libres de virus que podemos obtener por ciclo de cultivo. Bueno, Laura, te voy a presentar a la ingeniera Raquel Rincón Otero, que es especialista en esta etapa del proceso de saneamiento. ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues mira, en primer lugar, como os ha comentado Pablo, lo que hacemos es partir de las cabezas que están seleccionadas en campo con mayor potencial agronómico. Estas cabezas son disgregadas en sus respectivos dientes, como podéis ver aquí, y posteriormente lo que se hace es colocarlas en unas bandejas para someterlas durante un periodo de tiempo a altas temperaturas. Esos dientes, cuando han pasado ese tiempo, ha transcurrido ya ese tiempo, venimos al laboratorio de nuevo y lo que hacemos es obtener unos pequeños domos que no deja de ser más que la parte basal del diente. Una vez que los tenemos, mediante el uso de la cámara de flujo laminar horizontal, en condiciones de asepsia, tratando de que no se produzcan contaminaciones, lo que hacemos es sacar su meristemo. Su meristemo, que es un conjunto de células similares a las células madres, son células indiferenciadas que poseen las plantas, capaces de regenerar toda la planta entera. Es la parte que es capaz de desarrollarse y que no contiene todos los virus y patógenos sistémicos que tiene la planta. Entonces, al coger el meristemo sabemos que nos estamos liberando de todos esos patógenos. Entonces, si conseguimos regenerar la planta entera sin los patógenos, estaremos dando el primer paso, que es lo que pretendemos en nuestro objetivo, plantas libres de virus y de otros patógenos, pero principalmente sistémicos. Una vez que tenemos las células madre ya seleccionadas, ¿qué se hace?
Pues estas células madres se colocan en estos tubos que lo que aportan es un medio de cultivo que le aporta todos los nutrientes que una planta necesitaría para crecer en el campo. Pues aquí se hace de forma artificial. Se le coloca en estos tubos que posteriormente se llevan a una cámara donde se le va a dar, se va a asemejar las condiciones de día y de noche para que esta planta sea capaz de regenerarse completamente. Pues Pablo, aquí te dejamos los meristemos para que los puedas colocar en la cámara climática. Los meristemos, que son estas células madres que van a regenerar una planta completa, libre de virus, entre comillas, necesitan crecer y diferenciarse. Entonces, para ello contamos con una cámara de cultivo que es capaz de regular las horas de luz y las horas de oscuridad. Por ejemplo, esta cámara está regulada para tener 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, una temperatura especial, unos 23 grados, entre 21 y 23 grados, y aparte regular las condiciones de humedad. O sea, la idea de esta cámara es imitar las condiciones que tendría la planta en la naturaleza. Un proceso que es 100% natural, no se utilizan transgénicos para nada. Exactamente, eso es un buen punto. Este es un proceso biotecnológico, pero en donde no se toca genéticamente a la planta, simplemente se hace un proceso de saneamiento, pero no hay ningún tipo de modificación genética. O sea, tienen un vigor que permite competir con plantas modificadas genéticamente. ¿Y cuánto tiempo estarán aquí en estas cámaras? En estas cámaras estarán unos 3 meses. Una vez que esta planta se ha regenerado, continuamos con la próxima etapa en este ciclo de saneamiento, que consiste en pasar esta planta regenerada a este tipo de frasco con un medio de cultivo que tiene una composición particular que promueve que a partir de una planta individual, de un meristemo que se ha sacado, obtengamos 50 plántulas de ajo nuevas, que es una parte muy importante para hacer eficiente todo el programa de saneamiento. Estas 50 plantas ya estarían saneadas y después, ¿qué se haría con ellas? ¿Cuánto tiempo tienen que estar aquí en fase de reproducción? En esta fase, en la fase de multiplicación, estaríamos nuevamente unos 3 meses hasta que obtenemos 50 plantas. Entonces, luego lo que hacemos es, a partir de estas 50 plantas, las dividimos, separamos esas 50 plantas en tubos individuales muy parecidos a estos, y a partir de ahí vienen las etapas finales, que consisten en pasar las plántulas divididas, multiplicadas, a una etapa que se llama etapa de rusticación. Bueno, Laura, como te comentaba hace un momento, la etapa siguiente es la rusticación o ambientar las plantas o preparar las plantas antes de su salida al campo. Esa etapa la llevamos en estas cámaras. Estas cámaras controlan, igual que las otras cámaras pequeñas, las condiciones de luz, temperatura y humedad para que las plantas puedan crecer y prepararse para la salida ya a los invernaderos. Entonces, a partir de las plantas regeneradas y multiplicadas, y a todo esto ya han pasado 6 meses, 8 meses, a partir de estas plantas pasaríamos a la última etapa, que es una etapa en macetas, y luego a un invernadero protegidos con un material que se llama antiáfidos, porque una cosa que no hemos comentado es que estos virus de ajo, estos patógenos de ajo, se transmiten en la naturaleza a través de pulgones de áfidos. O sea, los áfidos con sus estiletes en picaduras de prueba pican en una planta enferma, y al picar en una planta sana contaminan con los diferentes virus. Entonces, la última etapa la llevamos a cabo en invernaderos especiales que evitan esa recontaminación para partir de plantas absolutamente libres de virus. Tras todo este proceso de 9 meses, hay que verificar que los ajos que salen verdaderamente están libres de virus. Exactamente. Si en este proceso no somos estrictos en la detección de esas plantas sanas,
lo que puede pasar es que todo el proceso de saneamiento se caiga, porque es un proceso muy caro, y si en este punto del proceso a nosotros se nos pasan plantas que son positivas y las ponemos como negativas, inmediatamente la recontaminación del cultivo va a ser mayor, y la caída del rendimiento también va a ser mayor. Entonces vamos a hacer un proceso que es largo, es caro, es muy tedioso de hacer, sin los resultados que estamos esperando. Entonces la parte del diagnóstico y la parte analítica de las plantas que venimos obteniendo es uno de los puntos cruciales dentro del programa de saneamiento. Hacemos técnicas clásicas como cámaras húmedas para detección de hongos si los hubiere, y técnicas moleculares. Las técnicas moleculares que hacemos son técnicas altamente sensibles, como las que se usan para la detección de virus del SIDA o para otro tipo de virus humanos. Algunas de esas técnicas son moleculares, y otras, como las que está haciendo Raquel, son técnicas serológicas, que lo que hacen es detectar una parte de los virus, que es la cubierta proteica que tienen los virus, detectarlas con anticuerpos. Entonces, en estas placas que está haciendo Raquel, veremos en las celdillas que son amarillas plantas positivas, y en las celdillas que no den color, plantas negativas. Entonces nos permite hacer un primer screening, una primer prueba de plantas positivas para poder eliminarlas. Si hay plantas dudosas en esa técnica, porque esa técnica no tiene la sensibilidad suficiente, lo que pasamos es a las técnicas moleculares que te comentaba hace un momento, que tienen mucha más sensibilidad y que nos permiten detectar ínfimas cantidades de virus. Una planta libre de virus es capaz de producir el 50 o más de un 50% más de kilos por hectárea. Entonces, ese es el principal beneficio que se nota, por supuesto, en la economía de los productores, el hecho de que puedan producir el 50% más, pero aparte se sabe que el porcentaje de bulbos de tamaño grandes es mayor, y un detalle que es importante, y es que esos bulbos, a pesar de ser más grandes, también son más pesados porque son más densos. Entonces, en el proceso de saneamiento esa es una de las ventajas. Y la otra ventaja, que es algo a tener en cuenta, es que todo este proceso de saneamiento permite producir ajo semilla, digamos oficialmente, entre comillas. Con este proyecto lo que se ha logrado es la variedad, el ecotipo de ajo blanco de Valle Helado, se lo ha seleccionado genéticamente y saneado, y eso ha permitido que se inscriba la variedad en el registro de variedades comerciales como Garcil blanco. Es un registro que está en trámite ahora mismo, y que permite obtener una certificación que genera la confianza en el productor que compre la semilla, de que cuenta con un certificado en donde se asegura que es una categoría de semilla, un R1, que es lo que normalmente siembra un productor, y que es una semilla con una calidad certificada. Se abren las puertas, por tanto, a un nuevo mercado al agricultor. No es solo vender a grandes superficies o al consumidor final, sino vender semillas a otros agricultores. Por un lado, tendrían más beneficios porque producen más kilos por hectárea, y por otro lado, podrían entrar en un mercado inscriptos en el ROPSIL, por ejemplo, y poder vender semilla certificada a un precio diferente que el ajo consumo. ¿Durante cuánto tiempo pueden utilizar los agricultores esta semilla sin tener riesgo de que ya esté de nuevo contaminada? Un ajo libre de virus se infecta inmediatamente al ponerla en el campo, porque como comentábamos hace un momento, los pulgones son muy eficientes y con sus picaduras son capaces de infectar nuevamente el ajo. Pero ese ajo libre que se infecta a los 15 días aguanta, digamos entre comillas, 5 años o hasta 5 años, hasta que los niveles de rendimiento caen hasta los niveles basales. Entonces, ¿por qué? Porque los virus entran, pero hasta que se replican y en cantidad alcanzan los niveles normales, y en la variedad de virus, la mezcla de virus que causa esa enfermedad de la que venimos hablando, el mosaico del ajo,
afecta lo suficiente, los productores pueden obtener beneficios y hacer rentable todo este sistema durante 5 años. Se garantizan 5 años de producción adecuada. De producción adecuada, exactamente. Pues nosotros ya solo nos queda agradeceros que nos hayáis abierto las puertas a este laboratorio que está haciendo del ajo de Valleslado un poquito aún más diferente. Exactamente, ¿no? Y nosotros agradecerles a usted la oportunidad de contar esto que hacemos con tanto entusiasmo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura.